cuenta, bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial, conmovedor sin duda alguna, pero sobre todo de una conciencia social para todos. Vamos a platicar con Carolina y Andrea Bolaños y la pequeña María Emilia, que va a aparecer, ahí está apareciendo en nuestro programa, acerca de Fundaemi. Van a platicarnos ellas qué es esta fundación, pero vamos a partir, amigos, de la necesidad imperiosa de que en este país se haga un hospital pediátrico que no existe. No quiero hablar mucho de esto, quiero que ellas sean las protagonistas y nos informen acerca de qué es y sobre todo su propia experiencia para que las haya llevado a esta obra tan maravillosa. Caro, ¿cómo estás? Andrea, ¿cómo estás? Mis niñas, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo, ¿Qué es este milagrito de la vida, por el amor de Dios? Gracias, Melba. Pues bueno, contarles un poquito la historia de María Emilia. A mi esposa y a mí nos costó mucho poder tener bebés. Después de 5 años, finalmente Dios nos regala el milagro. Empezamos bien el embarazo. Cuando llegamos a las 23 semanas, 25 semanas, perdón, la bebé ya no estaba creciendo bien. Nos mandan a hacer una serie de exámenes. Dentro de todos los exámenes que nos hacen, nos determinan que María Emilia puede tener algún problema cromosómico porque no estaba creciendo bien. Aquí en Guatemala nos dicen que no hay nada que hacer, que simplemente es estar haciendo un monitoreo fetal y un Doppler una vez a la semana y que en determinado momento ellos ven que empieza a haber algún tipo de riesgo para el cerebro, pues que inmediatamente hay que provocar el parto, ¿verdad? Pues como cualquier papá, sobre todo después de 5 años de haber estado esperando ese milagro, empezamos a ver qué opciones y qué podíamos hacer. Nos recomiendan a varios doctores. Dentro de los doctores que nos recomiendan está el doctor Carpenter, que está en Houston, un perinatólogo especialista. Y estuvimos en contacto con el doctor Gerardo Cabrera Mesa, que es nuestro ángel de la guarda allá en Houston, que fue quien nos apoyó durante todo este proceso. Eso fue un día martes, 16 de septiembre, fue el día del cumpleaños de mi esposa, entonces se imaginan el regalo que nos dieron, ¿verdad? El día viernes estábamos tomando un avión para irnos a Houston, mis papás nos estaban acompañando a empezar esta aventura, ¿verdad? Al llegar allá, pues efectivamente nos empiezan a hacer nuevamente todos los ultrasonidos, empiezan a revisar y en efecto la bebé, a pesar de que teníamos 25 semanas de embarazo, tenía un tamaño de un bebé de 23 semanas. Okay. Como les mencionaba, aquí en Guatemala pues hablamos con varios doctores y todos por el tema cromosómico y por el tema del tamaño, pues nadie se hacía responsable y es duro que un doctor a uno le diga, mire, yo no me hago responsable de la vida de su hija, ¿verdad? Sí, claro. Y sobre todo quizás no tanto por su capacidad, sino porque no tenga los aparatos necesarios para poder hacerlo, sí, ¿no? Correcto, eso es algo que nosotros pues siempre lo hemos mencionado, que no es que uno dude de las capacidades médicas que existen en el país, sino tristemente es los insumos médicos que hay en un país como Estados Unidos, es definitivamente incomparable. Sí, correcto. Entonces, al llegar a Estados Unidos, el doctor nos hace una serie de exámenes y nos dice, miren, realmente coincido con el doctor de Guatemala, en efecto las medidas son las adecuadas, la bebé no está creciendo, tiene un problema en el intestino, lo cual puede implicar que tenga algún tipo de problema cromosómico la bebé, y nos da una serie de problemas que podría tener, ¿verdad? O de complicaciones, y nos dice, bueno, hay que hacer una amniocentesis y una serie de exámenes genéticos para poder determinar. Nosotros en ese momento, la verdad es complicado porque uno ha escuchado que el tema de la amniocentesis es un tema muy delicado, claro, que es muy riesgoso, y uno pues hasta cierto punto lo tiene como muy, pues sigue siendo un tabú hasta cierto punto porque uno no sabe miedo, ni qué pasa, pasa, un examen. nadie habla de ese tema, nadie nunca te ha dicho, mire, a mí me hicieron una amniocentesis y la verdad no es nada. Expliquemos nada más un complicado. Poquito qué es. La amniocentesis es que a uno le introducen una aguja para tomar una muestra de líquido amniótico del bebé y con base en eso poder determinar todas las pruebas. ¿En el estómago? En el vientre. En el útero, directamente en el útero. Okay. O sea, es de mucho cuidado y tienes que tener cierta fe. Es de mucho cuidado porque el bebé en algún momento puede moverse y entonces cuando se mueve pueden presionar su cerebro o el órgano que esté más cercano y de alguna manera dejar un hoyito. Entonces si dejan este hoyito, después hay como que fuera una llanta, ¿verdad? Se va desinflando hasta quedarse sin líquido amniótico.
Entonces, pues generalmente las amniocentesis cuando son necesarias hacerlas se hacen dentro del primer trimestre del embarazo. En este caso, pues yo ya estaba casi entrando al tercer trimestre, entonces cuando uno se pone a leer un poquito de la amniocentesis es recomendable que uno se lo haga en un centro o con un médico que practique la amniocentesis regularmente, correcto, por todas todos los riesgos que puede traer, ¿verdad? Entonces, lo hablamos con el doctor, ¿verdad? Y le decíamos, mire, pero ¿cuál es el objetivo ya de hacer una amniocentesis a estas alturas? De todos modos, la bebé traiga o no traiga un problema, pues nosotros definitivamente no tomaríamos ninguna decisión contraria, ¿verdad? Y la verdad que la explicación del doctor en su momento a nosotros nos pareció muy acertada, porque la verdad decíamos, ¿para qué pasar por todo esto? Esperemos a llegar y que nazca la bebé. Y él nos decía, miren, no es que vayamos a hacer algo con la información que tengamos, pero lo que eso nos permite es, uno, que ustedes, papás, se puedan preparar mejor para lo que viene. Y dos, nosotros como médicos estar mejor preparados también para saber qué tenemos que hacer en el momento de recibir a la bebé. Claro. Y que no hayan fallas, llamémoslo así, o que no tenga que sufrir la bebé de forma innecesaria Sí, porque ya van a saber más o menos cómo tratarla, cómo recibirla. Entonces, con base en eso, pues se tomó la decisión, nos hicieron la amniocentesis, la verdad que la mano del doctor, impresionante, yo no sentí absolutamente nada. Nada. Sí siente uno el pinchoncito y siente uno cuando le están jalando el líquido, porque al final es parte del cuerpo de uno, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente nada, nos mandó reposo para estar tranquilos un tiempo. Y después de eso, ya lo empiezan a llamar a uno, ¿verdad? Para irle dando los diagnósticos y decirle a uno, bueno, ¿cómo va la bebé? La primera llamada fue como a los 4 o 5 días, 4 si no días. estoy mal. Y nos decía la genetista, nos decía, bueno, miren, síndrome de Down está descartada, la bebé está bien. Entonces, bueno, ya era un primer respiro, ¿verdad? Seguíamos así, con cada 2, 3 días nos iban llamando. Okay. Paralelo a eso, yo tenía que seguir yendo a visitas con el médico porque él me estaba monitoreando cada 2 días para ver que la bebé, el líquido estuviera bien dentro de la bebé y que no hubiera ningún problema. En una de las últimas citas que fui con el doctor, me pidió una prueba de orina para poder medir la proteína y me tomaron la presión. Y cuando ella iba para afuera, me manda a llamar y me dice, mira, Andrea, te vas a la farmacia y te compras un monitor de presión porque yo creo que lo que tú tenés es una preeclampsia no diagnosticada porque tus exámenes salen nítidos, pero ya estoy viendo que hay un poco de proteína en la orina y mejor te estás chequeando. Si te sube arriba de 140, inmediatamente se van al hospital. Dicho eso, nosotros nos fuimos. ¡Hola! ¡Hola! El milagrito. La princesa María Emilia. Te la quito, vení, te la pongo. ¿Te la quitamos? Bueno, pues... te mediste y finalmente nos las fuimos que a la semanas casa, no, nace. en ese mismo día nos fuimos Qué a la guapa. casa, me tomo la presión y ese día en la noche 140. Vámonos. Entonces inmediatamente vámonos. Era 1 hora de donde nos estábamos quedando, que era la casa de la prima de mi esposo, hasta el hospital, era manejar otra vez esa hora de regreso para llegar al hospital. Cuando entré me toman la presión, me empiezan a ver ese día, falsa alarma, vaya a ser regreso a su casa. Eso fue un jueves, si no estoy mal. El sábado otra vez me empiezo a tomar la presión, 130, en una de esas fui al baño, yo pensé que se me había caído el tapón, la verdad no sabía cómo funcionaba eso. No era, ¿verdad? Pero yo ya había empezado con contracciones. Entonces, Con 27 semanas tenía en ese entonces, 27 semanas. Entonces, inmediatamente nos fuimos al hospital. Al entrar al hospital con las contracciones, yo la verdad no las sentía en ese momento. Las enfermeras y las doctoras que estaban ahí dentro del hospital me empezaron a preparar porque pensaron que yo inmediatamente ese día iba a tener ya a la bebé. Entonces empezaron, ¿verdad? Los médicos allá, ellos sí son de la filosofía que no hay mejor incubadora que la madre. Entonces el doctor inmediatamente la directriz que dio fue, ustedes no tocan a Andrea hasta que yo diga y ese bebé tiene que llegar a término, así lo más que se pueda, vamos. Lo más que se pueda, Claro. tiene que avanzar este embarazo. Entonces empezó esa lucha, ¿verdad? Realmente esa lucha por la vida de María Emilia. Fueron 2 semanas de estar en cama, prácticamente monitoreando el corazón todo el tiempo para ver que ella estuviera bien. En algunos momentos se le bajaba y tenía cierto estrés la bebé, pero gracias a Dios logramos mantenerla 2 semanas, llegamos hasta la semana 29 de embarazo. Esa semana ya el doctor, el día antes que él iba a hacer el ultrasonido, vio que yo ya estaba empezando a tener líquido en los demás órganos, entonces cuando ya la preeclampsia se empieza a es tan complicar, peligrosa, sin duda. correcto. Entonces me dice, Andrea, ya llegó la hora, es hora de que nazca la bebé, no te preocupes, estás en buenas manos y todo va a estar bien.
yo todavía me recuerdo que ese día en la noche me pesé y de esa noche al día siguiente que nació María Emilia yo subí 25 libras. Sí, claro. Solo en una noche de pura retención de líquidos. Sí, impresionante. Mira, es que la preeclampsia, es una y que pelota, no lo hubieran detectado. Ojalá. Y como mamá, ¿cómo te sentías en todo este proceso? ahorita Apoyando, ayudando. Sé que te informaste de todo en ese momento. Pero el apoyo emocional que eso fue ustedes son, básicamente, o sea, la parte médica no era algo que eso. yo pudiera hacer, pero como yo decía, el Claro. apoyo emocional, por supuesto. tanto a Federico como a su esposo, era muy importante. Ellos sabían que tenían a la familia detrás, Claro. que todos estábamos, pues Ahí. bueno, cadenas de oración en Roma, en México, en España, o sea, fue algo que uno sentía realmente, que esta criatura movió muchos corazones, muchísimos. O sea, era un caso muy latente y cuando se decía que ella pesaba 850 gramos, nadie lo podía 850 gramos, o sea, imagínense. una libra y media de carne, ¿no? Molida, El tamañito así. de la bebé, lo que era. Así es. Y que no hubiera habido ni un solo daño. Por eso le decimos el milagrito, porque pudo haber nacido no solamente prematura, sino con algún daño cerebral o en el intestino y no quedó nada. Todo, la bebé está total y completamente La bebé nació bien. respirando sola, algo que nadie se explicaba. Nadie podía entender cómo una pedacito de gente tan chiquito No respiraba necesitó sola. oxígeno. Sí, no necesitó nada, no le dieron un solo antibiótico durante los 2 meses y medio que estuvimos en el hospital. Y eso hace que ellas, al volver a Guatemala y seguir con el tratamiento, porque la nena ya empieza a ser tratada aquí, se den cuenta que no existe ningún hospital pediátrico, que eso es algo impresionante. Uno llega a un hospital con su bebé, con una situación, y llega a una cama de adulto, y llega a un quirófano de adulto, y todo está hecho para adultos, no hay una especialización como los demás países. Sí, mi amor, todos los demás países de verdad tienen sus hospitales pediátricos y en este país no se ha logrado. Entonces es cuando empieza esta inquietud por crear Fundaemi. Vemos este milagrito que corre, que viene, que va, que llora, que se ríe, que no para después de la situación en la que nació. Evidentemente había muchos riesgos, evidentemente había un diagnóstico de que posiblemente no solamente pudieran nacer con todas estas situaciones como síndrome de Down o tal, sino que simplemente no naciera. Entonces, todas estas cadenas de oración ayudaron, pero también ayudó la ciencia. Y es lo que queremos hablar ahora, amigos. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para apoyar fundaciones como Fundaemi, que están verdaderamente apoyando el hecho de que exista este sistema de tecnología necesaria para poder salvar la vida de muchas personas? Sí. Ellos tuvieron los recursos para poder ir a Houston, pero no todo el mundo tendría esos recursos. Tienen los recursos para que actualmente María Emilia pueda tener sus terapias continuas y equilibrar y estar ya en la curva normal de crecimiento, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Por eso queremos ayudar y aportar y saber qué es Fundaemi. Perfecto, gracias, Melba. Bueno, para contarles, precisamente después de todo lo que nos tocó vivir, venimos a Guatemala con esa ilusión, como dice Melba, de querer hacer algo por nuestro país y darnos cuenta de que muchas personas no tienen el recurso para poder salvar y poder luchar mano a mano con estos bebés que son unos grandes guerreros. Y es así como surge la Fundación de Especialidades Materno-Infantil, que se llama Fundaemi. Y el objetivo de Fundaemi es, o el sueño de Fundaemi realmente es poder crear este hospital pediátrico, este hospital en el que se pueda atender a estos pequeños grandes guerreros, se les pueda dar todo el cuidado que realmente se requiere en esa etapa y que tengan una opción de vida diferente a la que actualmente están teniendo estos bebés prematuros. Exacto, opción de vida. Y es que en esos primeros momentos de vida me imagino que la menor intervención hace una gran diferencia, o sea, cosas pequeñas me imagino que hacen una diferencia totalmente que se puede ver así. ¿Cómo es estas primeras semanas en las que ellos están vivos, los primeros días? ¿Qué impacto tienen en un crecimiento a futuro? Todos los días, todos los meses del año, en todos los países del mundo nacen niños prematuros. La diferencia es que todos estos niños en países de altos ingresos, por ejemplo, tienen acceso a todo un equipo multidisciplinario que impide que un bebé vaya a tener, por ejemplo, secuelas neurológicas, algún tipo de retraso. Entonces, esa es la importancia de una fundación como Fundaemi. De lo cual Anabel Alfaro es la que está ahorita haciendo que esto crezca y llevando la voz junto con Andrea para que podamos ayudar. Anabel, ¿cómo se considera un niño prematuro primero?
Un niño prematuro se define como un niño que nace antes de la 37 semana de embarazo. Un embarazo normal son 40 semanas. Los bebés prematuros están naciendo de 25, 26, 28, como es el caso de María Emilia, 32, 37. Depende del momento de la prematurez, así van a ser los cuidados que ellos necesitan y así pueden ser las secuelas también, ¿verdad? Y tal vez mencionar, perdón, tal vez mencionar un tema que es importante es, un bebé prematuro es cierto, no solo implica las semanas, pero aquí en el caso de Guatemala, y cuando uno se pone a leer, un bebé prematuro es cualquier bebé que nazca por debajo de las 5 libras. Ok, y todos tiene que sabemos ver aquí en tiempo Guatemala y peso. Pasa mucho. Aquí en Guatemala La pasa desnutrición. muchísimo con el tema de la desnutrición. Aquí tenemos dos casos fuertes, ¿no? La desnutrición de las mujeres, sobre todo en el interior del país, en donde las estadísticas que nos dirás ahora, Anabela, son altísimas de muerte prematura, y los embarazos en niñas menores. Sí, O sea, niñas de 11 años, mis niñas embarazadas de... Muy jóvenes. Y digamos, es importante también, yo quiero preguntar si hay un seguimiento psicológico para la madre, porque yo sé que las mamás pues tienen ese instinto de sacrificarlo todo, pero al final como madre parás Desgastada. deshecha, o sea, estás muerta casi que en vida, porque todo tu ser es para tu hijo, y quiera que no tú, no te importa nada en ti, pues solo que tu hijo viva y sobreviva y darle todo lo mejor a él. Entonces poderle dar ese seguimiento psicológico y a veces hasta emocional a las madres después de tener a su bebé prematuro. Exacto, Fundaemi tiene contemplado todo un equipo multidisciplinario, tal y como pasa en los grandes hospitales de los Estados Unidos, replicar ese modelo donde se le da atención a la madre antes del parto, durante el parto y después del parto. Incluso a la familia, enseñarles a bañarlos, enseñarles a cambiarlos, ese apoyo psicológico, como tú bien lo mencionas, que ahorita no existe en Guatemala. Por ejemplo, un niño prematuro, entiendo, tiene que estar cerca de la madre Exacto. todo el tiempo. Piel con piel. Ujú. Aquí, amigos, cuando los bebés nacen, lo primero que hacen es, bye, mami, se los llevan a una cuna, o cuando no es incubadora, y hay 2 veces al día, si tienes suerte, que lo platicamos también con la Liga de la Leche, te lo llevan, y eso no es correcto. No. No es normal, correcto. y uno aquí no lo es ve normal. como normal y lo acepta, pero hace falta lo que tú decías, como información, cuando uno ve que afuera se hacen las cosas diferentes, entonces uno entra en la realidad, pero si no, seguimos haciendo las cosas como siempre. Incluso tal vez mencionando el tema de la Liga de la Leche que está mencionando ahorita Melba, el tema de la lactancia y de la leche materna en un bebé prematuro hace la diferencia, Totalmente. pero abismalmente. Y nosotros tuvimos la oportunidad en Estados Unidos, María Emilia, mientras estuvo durante el hospital, estuvo con leche materna. Yo no le pude dar de mamar por toda la situación por la que Seguro. pasamos, me imagino el estrés en ese momento no me permitió, y María Emilia no me dejaron que le diera de mamar, pero incluso aquí en Guatemala tuvimos gente que nos estuvo donando leche materna por un año. Y eso hace la diferencia Exacto, en un por bebé eso ahí la prematuro. ves correteando. Aquí en Guatemala un bebé prematuro en el hospital lo que le dan es fórmula. Sí. Entonces también ya eso empieza a implicar una serie de complicaciones en determinado momento. Y la correcto. cultura que hay, porque tal vez la gente no sabe, tal vez no es que no lo quieran hacer, pero no saben que está la opción de hacerlo o que es positivo. Entonces yo creo que también eso Así tiene es. que... ¿Cuál es el porcentaje de mortandad en Guatemala en niños prematuros? Actualmente se están muriendo 9 de cada 10 Ala, niños No te prematuros. puedo creer. Sí. Bueno, justamente hace poco Canal Antigua hizo un reportaje acerca de la muerte de 64 niños en un hospital de Sololá. Sí. Sí, Nada más ahí. O sea, no quisiera yo saber lo que está en pasando cada en otros uno, ¿no? hospitales. Pero bueno, pues si me estás diciendo esa barbaridad estadística. La realidad guatemalteca actualmente es muy triste, es muy desalentadora y de hecho desde el año 2000 existen los objetivos del milenio. 189 países se reunieron para establecer parámetros para sacar a los países de la pobreza. El objetivo número 3 está centrado en la mortalidad infantil y el objetivo número 4 está centrado hacia la mortalidad materna. Entonces, si Guatemala siguiera al pie de la letra todo este compromiso, se lograrían salvar 3 de cada 4, o sea, un 75%. Claro. Entonces, todas estas son estadísticas que Fundaemi ha ido recopilando poco a poco, están en el website mencionados, son estadísticas reales, son objetivas, son comprobables, pero nosotros no nos quedamos ahí, sino que estamos dando la solución al problema. También tal vez está un poco, creo que dentro del tema, pero ahora pasa mucho
¿Qué pasa con los embarazos múltiples también, que tienden a ser un poquito prematuros, por así decirlo, que nacen por antes? el peso, ¿no? Y gemelos, e incluso ahora con las técnicas de fertilización que tienden a ser también embarazos múltiples de trillizos o 4. Eso también imagino que tiene que ver con lo que ustedes sí, quieren. correcto. Por eso es que han ido aumentando los crecimientos, los nacimientos, prematuros en estos últimos tiempos, ¿verdad? Yo Por recuerdo estas que técnicas de mi fertilización. tía, yo tengo una tía que tuvo a su hijo prematuro inmediatamente después del grande, o sea, tuvo mi primo grande que nació en los 40 semanas y después a un año nació el otro, o sea, literalmente se llevan un mes de diferencia. Y él se llama José María y yo me recuerdo que yo era chiquita y yo lo veía a él era prematuro y se le pudo dar todo el seguimiento, ¿verdad? Pero era un bebé que realmente te deja choqueada de lo chiquito que era. Yo todavía tengo como grabada en la mente lo pequeño que es ese bebé y asumo que estas familias que no tienen los recursos tienen otros hijos más. Entonces no hay que normalizar que el niño sea prematuro y que todo el mundo lo ¿verdad? Sino que realmente darle ese seguimiento en un lugar específico. Exacto, y que la familia no tenga que buscar proveedores de servicios en zona 10, zona 14, zona 15, sino que tenga un lugar centralizado donde se pueda recibir el apoyo y la atención. Guatemala es un país donde existen todos esos factores de riesgo que tú mencionas, embarazos en adolescentes, embarazos múltiples, o sea, es un país que realmente está pidiendo a gritos una fundación como lo es Fundaemi. Digo, la verdad es que ante la estadística de 9 por 10 es altísima. Yo creo que todos como sociedad deberíamos de tomar esa conciencia. Y dime, ¿qué podría, como público, cómo podemos ayudar a esta fundación? Bueno, pues actualmente Fundaemi está en conversaciones con el Estado. Ellos ya están por darnos a nosotros el usufructo de un terreno para poder construir el hospital pediátrico. Tenemos algunos posibles donadores, pero todavía nos falta que más gente se quiera sumar a la causa. ¿Qué estamos necesitando? Todo el apoyo que la gente nos quiera dar, desde apoyo económico, apoyo intelectual, profesionales que quieran sumarse a Fundaemi a venir a apoyar. Bueno, de hecho ya sé que hay varios doctores, cardiólogos, cirujanos que están totalmente abiertos. Sobre todo porque con muchas ganas de apoyar. Fundaemi se requiere una serie de médicos, ¿verdad? De cirugía pediátrica. Tenemos alianzas con ciertas fundaciones de cirugía pediátrica, precisamente para poder atender a esos bebés desde el primer momento. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la gente quiera comprometerse con la causa, que quiera apoyar a Fundaemi, hacer conciencia de lo que es un embarazo de alto riesgo, de lo que es un bebé prematuro y todo lo que eso implica, y que quiera ayudarnos a luchar y a construir precisamente este hospital pediátrico, y que el Estado realmente esté consciente de esta necesidad que hay, que como tú mencionabas, Melba, no podemos seguir permitiendo que se mueran niños. No puede ser. La verdad, amigos, yo les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotras y que nos hagan esa invitación tan maravillosa. Está en nosotros, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, como siempre lo he dicho, y de muchas maneras podemos apoyar esta fundación. Hoy es ella, pero mañana puede ser tú, porque yo lo veo como ya mamá de chicos grandes y digo, bueno, yo ya pasé, no, ahora les toca a mis hijos y puedo ser la abuela como Caro, que le toque vivir y acompañar a su hija en una situación así, o puedo ser la mamá de Andreita también. Así que amigos, a todos nos puede tocar, nadie está exento de esto. En nuestra página, como de costumbre, van a estar los datos de Fundaemi y no dejen de apoyar y de ayudar. El mayor sentido de la vida está en el servicio. Y creo que todos podemos encontrar una forma de servir a esta fundación, de una u otra manera. De verdad las felicitamos, es una obra realmente increíble y para nosotras ha sido un honor, de verdad, tenerlas aquí y poder ser parte del cambio. Y una vez más ver aquí, ven María Emilia, mira, ven, diles bye. Bye a todos. Un besito. Sí, besito. Ay, bye. Qué linda. Y los milagros existen. De hecho, una cosita nada más les quiero decir. Después de María Emilia, el diagnóstico era que ella no podía tener hijos. Tiene otra nena, tiene un mes de nacida aproximadamente y es una belleza y nació perfecta y fue un embarazo lindo. Así que hay que informarnos, prepararnos y ser el cambio que queremos ver en la vida. Gracias amigos y hasta la próxima. Bye. Bye.